El viento aún bramaba entre los riscos, aunque el cielo había dejado de llorar. Isobel MacLeod se detuvo al borde del acantilado, su falda azul oscuro, azotada por la brisa salada, los cabellos rojizos enredados sobre la frente. Sus pulmones ardían con la pureza cortante del aire después de la tormenta. Las olas aún rugían al pie de la roca, trayendo consigo los despojos de la violencia nocturna. Ramas retorcidas, redes deshilachadas y, entre ellos, algo que no pertenecía al mar. Isobel entrecerró los ojos. A poca distancia de la espuma, el cuerpo inmóvil de una mujer yacía semienterrado en las algas. El vestido de muselina, antaño blanco, ahora estaba teñido de gris y verde por el océano. Sin pensarlo, Isobel corrió cuesta abajo por el sendero resbaladizo, resguardando su falda con una mano y el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¡Padre! ¡Angus! ¡Venid! ¡Deprisa!, gritó, la voz temblorosa pero firme. El agua helada se coló en sus botas cuando se arrodilló junto a la desconocida. El rostro era fino, los párpados pálidos y la piel, tan fría como la bruma que aún flotaba sobre el mar. Isobel tomó una mano delicada entre las suyas, buscando el pulso. «Por favor», murmuró, frotando los dedos entumecidos, «no me dejes sola aquí». Su padre y el mozo de la granja llegaron corriendo, seguidos de 2 pescadores. Entre todos levantaron el cuerpo con cuidado, envolviéndolo en una manta áspera. Isobel no apartó la vista del rostro de la joven, obsesionada con la idea de que podía despertar en cualquier momento. Caminó junto a la camilla improvisada, hasta que llegaron a la casa solariega de los MacLeod. Mientras las mujeres del pueblo preparaban infusiones calientes y ropa seca, Isobel se ocupó de secar los cabellos oscuros de la náufraga, preguntándose quién sería aquella dama de aspecto tan distinguido. Cuando la joven abrió los ojos, el azul de sus iris relució como un pedazo de cielo despejado. «¿Dónde estoy?», susurró la desconocida. «En la costa de Arnamurchan». «Soy Isobel MacLeod. Te hemos encontrado en la playa», respondió Isobel, intentando infundirle calma. La muchacha intentó incorporarse, pero se desplomó de nuevo. El médico del pueblo, ya presente, la examinó con gravedad. «Necesita reposo absoluto», sentenció. «No debe moverse hasta que recupere las fuerzas». Esa noche, un rumor recorrió la aldea como el viento entre los brezos. Una dama inglesa había aparecido en la playa, arrastrada por la tormenta. Se decía que era rica, o quizá una fugitiva, o tal vez la mismísima reencarnación de una sirena. Los ojos de los aldeanos siguieron a Isobel más de lo habitual, con una mezcla de recelo y fascinación. A la mañana siguiente, el laird local, Alastair MacRae, llegó a caballo. Su presencia imponía, alto, moreno, de mirada intensa y gesto reservado. Entró en la sala donde reposaba la forastera, y todos se apartaron para dejarle paso. Isobel, de pie junto a la ventana, observó cómo Alastair se inclinaba sobre la joven, su voz grave y pausada. «Señorita, soy Alastair MacRae. Este es mi territorio. Permítame ocuparme de su bienestar en el castillo hasta que pueda regresar a su hogar». Lady Eleanor, pues así dijo llamarse la joven, asintió con gratitud. Isobel sintió una punzada de celos mezclada con algo imposible de nombrar. Alastair se volvió hacia Isobel. «Habéis actuado con valentía, señorita MacLeod. Vuestra compasión honra a vuestro apellido». Isobel bajó la vista, incómoda por la calidez de su tono. El laird ordenó que Lady Eleanor fuera trasladada a su castillo, prometiendo enviar medicinas y provisiones a los MacLeod en agradecimiento. Durante los días siguientes, Isobel fue testigo de las frecuentes visitas del laird a la habitación de Eleanor, llevando flores frescas y lecturas en voz baja. Los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Qué interés tenía el laird en la dama inglesa? ¿Por qué Isobel, hija de un terrateniente empobrecido,
permanecía tan cerca de aquel hombre poderoso. Algunas mujeres del pueblo cuchicheaban en la iglesia. Otras, simplemente, la miraban con una mezcla de lástima y suspicacia. Isobel fingía no escuchar, pero cada palabra era una espina bajo su piel. Su padre la miraba preocupado, consciente de que la reputación de una joven podía verse arruinada por menos. Una tarde, cuando el sol se filtraba dorado entre las nubes, Isobel paseaba sola por el sendero de los acantilados. La marea estaba baja y en la distancia, el castillo de McRae se recortaba contra el horizonte. Se preguntó, con una angustia nueva, qué era más peligroso, la furia de una tormenta o el torbellino de emociones que había traído consigo aquella misteriosa extranjera. A lo lejos, una figura se aproximaba por el sendero. El corazón de Isobel dio un brinco. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El resplandor matutino se colaba por las ventanas altas del castillo de McRae, bañando la estancia de Eleanor en una luz dorada y suave. Isobel se acercó con una bandeja de té y pan recién horneado, sonriendo con cortesía, aunque sentía las manos tensas y la garganta reseca. Se sentó al borde de la cama, observando cómo la joven inglesa recobraba poco a poco el color en las mejillas. ¿Has dormido bien, Lady Eleanor?, preguntó, procurando que su voz no traicionara el remolino de emociones que la habitaba. Eleanor asintió, apartando un mechón oscuro de la frente. Mucho mejor, gracias a ti. No puedo imaginar qué habría sido de mí si no me hubierais encontrado. Fue el mar quien te trajo hasta aquí. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado, respondió Isobel, desviando la mirada hacia la ventana, donde el mar brillaba tranquilo tras la tormenta. Durante los días siguientes, la presencia de Isobel se hizo constante junto a la convaleciente. Compartían confidencias a media voz, y entre taza y taza de té, Eleanor fue soltando el lastre de su pasado. Una tarde, cuando el cielo gris amenazaba lluvia, la inglesa tomó la mano de Isobel con gesto suplicante. No tengo a nadie en quien confiar aquí. Necesito contarte la verdad, susurró, la voz temblorosa. En Londres, mi familia me prometió a un hombre al que no amo. Un compromiso impuesto, sin esperanza. Huí en medio de la noche, buscando cualquier destino lejos de esa prisión dorada. El mar fue mi única salida. Isobel la miró, sobrecogida por la sinceridad en sus ojos azules. El peso de la responsabilidad se mezcló con una extraña ternura. «Estás a salvo aquí, te lo juro», dijo en voz baja. «No permitiré que nada te suceda». Las palabras crearon un lazo invisible entre ambas, pero también encendieron una chispa de inquietud en el pecho de Isobel. No podía evitar preguntarse cómo reaccionarían los habitantes del pueblo si supieran la verdad de aquella dama, ni cómo afectaría eso a la ya frágil reputación de los MacLeod. Mientras tanto, Alastair McRae se convirtió en una figura cada vez más frecuente en el castillo. Cada tarde, el Laird llegaba con libros, flores del jardín o historias sobre las leyendas locales, que narraba con una voz profunda y serena. Isobel presenciaba estos encuentros desde la distancia, fingiendo indiferencia mientras sentía un aguijón de celos cada vez que Eleanor reía con libertad ante los comentarios agudos del Laird. Una tarde, mientras las dos jóvenes paseaban por el jardín, Eleanor se detuvo junto a un rosal. «¿Crees que es posible volver a empezar lejos de todo lo que se espera de nosotras?», preguntó con voz suave. Isobel recogió una rosa sin espinas y se la ofreció. «No lo sé», admitió. «Aquí también se espera mucho de las hijas. Mi madre sueña con que me case con un terrateniente local, alguien que devuelva el honor a nuestro apellido. No es tan diferente a lo que tú has vivido, aunque aquí no haya bailes ni salones llenos de luz». Esa noche, la señora MacLeod se sentó frente a su hija en el salón principal, los ojos llenos de preocupación y determinación. «Isobel, no puedes olvidar lo que está en juego», dijo, con voz firme. «Nuestra familia necesita un buen matrimonio.
El Laird MacRae es un hombre honorable, pero no debes alimentar esperanzas si su interés está en otra. Quizá deberías aceptar la invitación de los McKinnon para cenar el domingo. El joven Fergus es un partido más que conveniente. Isobel apretó los labios, sintiendo la presión familiar como una losa. Madre, no todo se resuelve con un matrimonio ventajoso. Tal vez no, pero es lo único que nos queda, replicó la señora MacLeod, con una tristeza amarga en la voz. Tu padre ha perdido casi todas las tierras. Pronto, nuestra posición dependerá de tu elección. Isobel subió a su cuarto, incapaz de dormir. Desde la ventana veía la silueta del castillo de MacRae recortada contra la noche, y en su pecho se debatían el deber y el deseo, la lealtad y la envidia. Por su parte, Alastair MacRae se enfrentaba a sus propios demonios. Una tarde, mientras cabalgaba por los campos con su primo Hamish, el joven lo miró con desconfianza. No te fíes de esa inglesa, Alastair. El clan necesita estabilidad, no escándalos. ¿Qué diría tu padre si viera cómo te dejas llevar por una forastera? Alastair detuvo su caballo, la mirada fija en el horizonte. Lady Eleanor es digna de respeto y protección. No permitiré que se la juzgue por su origen. ¿Y qué hay de Isobel MacLeod?, insistió Hamish. El pueblo habla, y no todos los rumores son benignos. El Laird no respondió. Sabía que los ojos de toda la comunidad estaban puestos sobre él, esperando cada paso, cada gesto. Pero la presencia de Eleanor lo intrigaba, y la lealtad silenciosa de Isobel despertaba en él un respeto profundo, teñido de algo más. Los días se sucedieron entre susurros y miradas furtivas. Eleanor, ya con fuerzas suficientes para caminar por los jardines, buscaba la compañía de Isobel, quien la acompañaba con afecto, pero también con la inquietud de quien cuida un secreto demasiado pesado. Los encuentros con Alastair se volvieron más frecuentes y a veces Isobel los observaba desde lejos, preguntándose si el destino de ambos ya estaba escrito en las olas que habían traído a Eleanor a su costa. Una tarde, tras una comida silenciosa, la señora MacLeod se acercó a su hija mientras tejía junto al fuego. Debes decidir, Isobel. No podemos esperar eternamente. El apellido MacLeod depende de ti. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Isobel. Se levantó y salió al jardín, el aire frío cortándole la respiración. Desde lejos vio a Eleanor sentada en un banco, mirando hacia el mar, y más allá, el Laird cabalgaba solo bajo el cielo nublado. Isobel sintió que el mundo entero se tensaba a su alrededor. La lealtad hacia su familia, la compasión por Eleanor, el peso de las expectativas sociales y la incógnita del Laird, tan cercano y tan lejano a la vez. El mar, cómplice y testigo de sus dudas, rugía en la distancia. Esa noche, Isobel comprendió que nada volvería a ser igual. Y mientras la luna ascendía sobre los acantilados, un nuevo secreto comenzaba a gestarse en la oscuridad. La tempestad que se cernía sobre la costa escocesa era ahora interna, más feroz y despiadada que cualquier borrasca marina. La noticia de la inminente llegada de Lord Ashcombe, padre de Eleanor, corrió como pólvora entre los muros del castillo de MacRae. Los criados susurraban. Los aldeanos espiaban el camino principal, y el aire mismo parecía cargado de anticipación y miedo. El carruaje inglés, negro y reluciente, irrumpió una mañana gris, seguido por un segundo coche en el que viajaba Sir Reginald Fairfax, el prometido de Eleanor. El escudo de Ashcombe brillaba sobre la puerta del carruaje, desafiante, recordando a todos el peso de la sangre y la ley. Isobel observó la llegada desde la ventana, el estómago encogido y el corazón en un puño. En el gran vestíbulo, el eco de los pasos resonó cuando Lord Ashcombe bajó, alto, implacable, con el rostro duro y los ojos fríos. Sir Reginald, impecable en su uniforme, sostenía el sombrero con nerviosismo, aunque sus labios dibujaban una sonrisa de superioridad. ¿Dónde está mi hija? Sí, tronó Lord Ashcombe, sin saludar a nadie. Alastair MacRae, erguido, respondió con calma, pero con la voz tensa. Lady Eleanor está bajo mi protección. Ha estado enferma,
pero ahora se recupera. No necesito excusas escocesas, interrumpió el Lord. Exijo la devolución inmediata de Eleanor. Habéis retenido a mi hija y causado un escándalo en Londres. Si no la entregáis, destruiré lo que queda del buen nombre de los MacLeod y de este castillo. Isobel, a un lado, sintió la amenaza como un látigo. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el repiqueteo de la lluvia en los cristales. Eleanor apareció en lo alto de la escalera, pálida pero erguida. Sus ojos buscaron a Isobel, quien apartó la mirada, herida por una traición que no comprendía del todo. Sir Reginald avanzó hacia Eleanor, con la sonrisa congelada. «Milady, su lugar está en Londres, a mi lado. Su familia la reclama». Eleanor vaciló. La fuerza de la costumbre casi la empujó a obedecer, pero algo en su postura había cambiado. Isobel lo notó, y en ese instante sintió cómo la rabia desplazaba la compasión. Cuando Eleanor bajó, Isobel la interceptó en el corredor lateral. «¿Piensas irte con ellos así sin más? ¿Después de todo lo que hemos compartido?», susurró, la voz ahogada por la decepción. Eleanor la miró, los ojos llenos de pesar. «No entiendes, Isobel. No quiero volver, pero no quiero causar más daño. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De mi familia? ¿De mi reputación? Te abrimos las puertas, y ahora todo el pueblo murmura. ¿Vas a dejar que destruyan lo poco que nos queda?». Las palabras cayeron pesadas. Eleanor retrocedió, incapaz de responder. «No lo hice a propósito. No sabía que mi presencia iba a arruinaros. Siempre supiste que tu mundo y el nuestro no podían mezclarse», espetó Isobel, dolida. «Al final, los forasteros siempre se marchan, y los MacLeod pagamos el precio». La discusión quedó suspendida por la aparición de Alastair, que había presenciado parte del enfrentamiento. El Laird cruzó la estancia y se plantó frente a Lord Ashcombe y Sir Reginald, los ojos llameando de determinación. «Lady Eleanor no es un objeto que pueda reclamarse como un trofeo», declaró, su voz llenando la sala. «Aquí, en Escocia, una mujer tiene derecho a decidir su destino. No permitiré que la obliguen a nada en contra de su voluntad». Sir Reginald soltó una carcajada seca. «¿Y desde cuándo las costumbres salvajes de estas tierras tienen peso frente a la ley inglesa?». Alastair avanzó un paso, la tensión en sus hombros palpable. «Mientras Lady Eleanor esté bajo mi techo, sus deseos serán respetados». Lord Ashcombe apretó los labios. «No os conviene enemistaros con mi familia, MacRae. La hospitalidad es una cosa, pero la desobediencia se paga cara». La amenaza era clara. Los criados miraban desde las sombras, y el ambiente se cargó de hostilidad. Eleanor, temblando, buscó refugio en la mirada de Isobel, pero la joven escocesa se mantuvo fría, sus sentimientos heridos y su orgullo en guerra con la compasión. La noticia del enfrentamiento se expandió por el pueblo como una mancha de tinta. En la taberna, los hombres discutían acaloradamente sobre la presencia de los ingleses y el escándalo que amenazaba la reputación de los MacLeod. Las mujeres, en la iglesia y en el mercado, cuchicheaban sin cesar. «Nunca debieron acoger a esa forastera», decía una anciana, torciendo el gesto. «Ahora todos pagaremos las consecuencias». Isobel siempre fue demasiado confiada. Añadía otra. «Ojalá no la arrastren al abismo». La señora MacLeod, abrumada, reprendió a su hija esa noche. «Has traído la desgracia sobre nosotros, Isobel. Todo por una inglesa. Nadie querrá casarse contigo ahora». Los Mackinnon han retirado su invitación. Isobel escuchó en silencio, la vergüenza y la rabia, mezclándose en su pecho. Mientras tanto, Alastair luchaba en privado con sus propias dudas. En su despacho, Hamish, su primo, intentó hacerlo entrar en razón. «No puedes desafiar a un lord inglés. Piensa en el clan. Si te enfrentas a Ashcombe, perderemos aliados, tierras, todo por una mujer que ni siquiera es de los nuestros». Alastair golpeó la mesa con el puño. «No se trata solo de Eleanor.
Se trata de lo que es justo. No puedo abandonar a alguien que ha confiado en mí. Hamish negó con la cabeza, frustrado. El clan nunca lo aprobará. Entonces tendré que cargar con las consecuencias, respondió Alastair, decidido. Las horas siguientes fueron de incertidumbre. Eleanor permanecía encerrada en su habitación, debatiéndose entre el deber y el deseo. Isobel, incapaz de soportar el encierro y el peso de la traición, salió a los acantilados, donde el viento y el mar parecían los únicos capaces de comprender su dolor. Al caer la noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Lord Ashcombe exigió una respuesta. O Eleanor regresaba a Londres al amanecer, o iniciaría una campaña de desprestigio y ruina contra los MacLeod. La amenaza era real, el peligro inminente. En el umbral de la puerta, Eleanor buscó a Isobel. «No quise herirte», dijo con voz quebrada. «Solo quería un poco de libertad». Isobel la miró, los ojos húmedos, pero la voz firme. «A veces la libertad tiene un precio demasiado alto. Y no siempre somos nosotras quienes lo pagamos». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, mientras el castillo se preparaba para una noche de insomnio y decisiones imposibles. Pero aún quedaba una esperanza, un último gesto capaz de cambiarlo todo. Y cuando la primera luz del alba asomó por el horizonte, nada estaba decidido todavía. Las primeras luces del alba filtraban una tímida claridad entre las cortinas pesadas del dormitorio de Isobel, tiñendo de plata los cabellos revueltos sobre la almohada. No había dormido más que unas horas, inquieta por el eco de las amenazas y las lágrimas que la noche había traído. El castillo entero parecía contener el aliento, como si temiera el peso de la decisión pendiente. Al levantarse, Isobel sintió la carga invisible de su apellido, el dolor agudo de las palabras de su madre y la incertidumbre que colgaba sobre su futuro. El día apenas había comenzado cuando, desde el pasillo, llegó un golpe suave en la puerta. Isobel abrió y se encontró frente a Eleanor, envuelta en un chal claro, con los ojos enrojecidos pero decididos. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. El silencio estaba lleno de reproches no pronunciados y de la compasión que, a pesar de todo, seguía uniendo sus destinos. Eleanor fue la primera en romper la quietud, la voz apenas un susurro. «No puedo regresar a Inglaterra, Isobel, no puedo. No sabes cómo es. La casa, las miradas de todos, la condena silenciosa de mi padre. Y Reginald». La voz se quebró y bajó la cabeza. «Nunca lo he amado. Ni siquiera lo respeto. Es un hombre frío, ambicioso. Solo quiere la fortuna de mi familia y el prestigio de mi apellido. Si vuelvo estaré perdida». Isobel sintió cómo su propio resentimiento se diluía ante la confesión de la joven inglesa. Pensó en las noches que habían compartido confidencias junto al fuego, en las horas de incertidumbre y en las sonrisas robadas entre el dolor. Sintió vergüenza por la dureza de sus palabras la tarde anterior. «Lo sé», dijo al fin, suavizando el tono. «Nadie debería vivir prisionera de un destino impuesto por otros. Tampoco yo lo quiero». Pero a veces hizo una pausa, buscando las palabras. A veces parece que no hay elección. Eleanor la miró con gratitud y angustia. «¿Qué harás tú, Isobel, cuando llegue tu turno? ¿Cederás ante lo que esperan de ti?» Isobel bajó la vista, jugueteando con el borde de la colcha. «No lo sé, pero al menos tú tienes el coraje de rebelarte. Yo solo intento que mi familia no se hunda». Se miraron un largo instante. Luego, sin decir nada más, Eleanor se acercó y la abrazó. Isobel correspondió, sintiendo que aunque el mundo se derrumbara, ese pequeño lazo entre ambas era real. Cuando Eleanor salió de la habitación, Isobel se acercó a la ventana. Desde allí vio a Alastair MacRae en el patio, dando instrucciones a sus hombres. El laird parecía más grave que nunca, pero también más resuelto. El destino de todos dependía ahora de un delicado equilibrio entre la compasión y la ley. Horas más tarde, el gran salón del castillo reunía a las fuerzas en conflicto.
Lord Ashcombe, imperturbable como una estatua, se mantenía junto a Sir Reginald, que apenas contenía la impaciencia y la irritación. La señora MacLeod se sentaba a un lado, el rostro pálido y la boca apretada en una fina línea de preocupación. Isobel, de pie junto a Eleanor, sentía la tensión como una cuerda a punto de romperse. Alastair tomó la palabra con voz firme. La situación es insostenible. Lady Eleanor ha dejado claro que no desea regresar a Inglaterra ni casarse con Sir Reginald. Sin embargo, reconozco el derecho de su padre a velar por su bienestar y el deber de este castillo de mantener la hospitalidad y la ley. Lord Ashcombe bufó, desdeñoso. No pienso ceder ante sentimentalismos escoceses. Mi hija me pertenece. Eleanor alzó el rostro, los ojos ardiendo de determinación. No soy una propiedad, padre. Soy una persona. Tengo derecho a decidir sobre mi vida. La afirmación retumbó en las paredes de piedra, y por un instante, todos parecieron quedarse sin aliento. Alastair, sin apartar la mirada de Lord Ashcombe, continuó. Propongo una solución intermedia. Lady Eleanor permanecerá temporalmente en este castillo, bajo mi protección y la jurisdicción de la ley escocesa. Se garantizará su seguridad y su libertad hasta que ella misma decida su destino, o hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo pacífico. Sir Reginald se adelantó, la indignación en el rostro. Esto es un ultraje. Ningún tribunal inglés aceptará semejante insolencia. Alastair sostuvo su mirada, inmutable. Mientras estéis en Escocia, la ley escocesa prevalece. Y aquí, la libertad de una dama no se negocia. El debate se prolongó durante horas, con voces alzadas y amenazas veladas. Al final, Lord Ashcombe, viendo que poco podía hacer sin iniciar un escándalo mayor, aceptó a regañadientes el acuerdo. Sir Reginald, humillado, se retiró sin más palabras, mientras los criados, invisibles pero atentos, corrían a dar la noticia por los pasillos del castillo y el pueblo. La estancia de Eleanor se prolongó así, bajo la protección de Alastair y con la vigilancia discreta, pero constante de todos. Los días se sucedieron con una calma tensa. Los habitantes del pueblo seguían murmurando, algunos con admiración por el coraje del laird, otros con desconfianza hacia la joven inglesa y las posibles consecuencias de su presencia. Isobel, atrapada entre la lealtad y el dolor, se convirtió en confidente y sombra silenciosa de Eleanor. Cada tarde, ambas paseaban por los jardines o leían junto a la chimenea, compartiendo el peso de sus destinos entrelazados. Sin embargo, Isobel no pudo evitar percibir el cambio en el aire. La relación entre Eleanor y Alastair se estrechaba con cada día que pasaba. Bastaba observarlos compartir una conversación o intercambiar una sonrisa para intuir el lazo invisible que crecía entre ellos. Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba suavemente en los ventanales, Eleanor se acercó a Isobel con el rostro iluminado por una extraña mezcla de esperanza y miedo. Alastair es distinto a cualquier hombre que haya conocido. Me escucha, me respeta. A veces siento que podría respirar libremente a su lado, incluso aquí, lejos de mi hogar. Isobel forzó una sonrisa. El laird siempre ha sido justo, pero no te confíes demasiado, Eleanor. Escocia no es tan indulgente como parece. Lo sé, susurró la joven, pero aquí, aunque sea por un instante, puedo imaginar un futuro distinto. Isobel se apartó, fingiendo buscar un libro en la estantería. El dolor de sus propios sentimientos la punzaba en lo más profundo. El cariño que creía sentir por Alastair, la esperanza silenciosa de un futuro juntos, todo se desmoronaba ante sus ojos. Y aún así, no podía odiar a Eleanor, solo a sí misma por soñar con lo imposible. Esa noche, después de la cena, Alastair se reunió con Isobel en la biblioteca. El ambiente estaba cargado de algo indefinible, una mezcla de gratitud y culpa.
Has sido una amiga leal para Lady Eleanor, dijo el Laird sin rodeos, y también para mí. Sé lo que este escándalo ha costado a tu familia. No lo olvidaré. Isobel, con la mirada fija en el fuego, respondió: No lo hice por gratitud, señor. Lo hice porque era lo correcto. Pero no sé cuánto más podré soportar las habladurías, ni las miradas, ni el peso de lo que esperan de mí. Alastair la miró con una tristeza comprensiva. El deber puede ser una carga insoportable, pero también puede ser el único camino para salvar lo que amamos. Isobel asintió, comprendiendo que ambos estaban atados por la misma red invisible de expectativas y sacrificios. A medida que pasaban los días, los lazos entre Alastair y Eleanor se hicieron más evidentes. Compartían paseos por el jardín, conversaciones junto al piano, silencios cargados de promesas. Isobel se obligó a alejarse, refugiándose en las tareas domésticas y en las visitas al pueblo, donde las miradas se habían vuelto más frías, los saludos más breves. En uno de esos paseos, Eleanor se atrevió a preguntarle a Alastair: ¿No temes las consecuencias de protegerme? Tu clan, tus tierras, todo podría perderse por mi causa. Alastair se detuvo, contemplando el horizonte cubierto de nubes. He vivido siempre bajo el peso de lo que se espera de mí. Por una vez, quiero decidir por mí mismo. Y si eso significa desafiar a todos, lo haré. Eleanor bajó la mirada, conmovida. No quiero ser la causa de tu ruina. Él tomó su mano, con una ternura que no necesitaba palabras. No eres la causa de nada. Eres la razón por la que sigo luchando. Desde la distancia, Isobel los vio juntos y sintió que algo dentro de ella se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Sabía que aquel amor nacía al margen de la ley y del deber, pero también que era real y profundo. Aquel mismo día, Isobel encontró a su madre llorando en silencio en la sala. Se sentó a su lado y por primera vez habló sin miedo. Quizá nunca pueda devolver el honor a nuestro apellido, madre, pero no renunciaré a hacer lo que creo correcto, aunque eso signifique perderlo todo. La señora MacLeod, derrotada, asintió. Eres más valiente de lo que crees, hija mía. Pero la valentía no siempre salva a las mujeres como nosotras. La noche cayó sobre el castillo con un silencio expectante. En la habitación de Eleanor, Isobel la ayudó a preparar la ropa para la cena. Al terminar, ambas se miraron en el espejo, reflejando dos destinos entrelazados por la adversidad y la esperanza. ¿Crees que todo esto tendrá un final feliz?, preguntó Eleanor con voz temblorosa. Isobel apretó su mano. No lo sé. Pero pase lo que pase, no estarás sola. El viento aullaba más allá de los muros de piedra, llevando consigo los ecos de promesas rotas y sueños por cumplir. En algún lugar del castillo, Alastair se debatía entre el amor y el deber, entre la pasión y el sacrificio. El destino de todos pendía de un hilo, y la próxima decisión sería la más peligrosa de todas. Las campanas de la iglesia repicaban en la bruma matinal, sus ecos arrastrándose por los valles hasta el castillo de MacRae, donde el ambiente se había vuelto denso y expectante. El rumor, como un veneno lento, había superado los límites del pequeño pueblo y viajaba ya por los salones de Edimburgo y hasta los pasillos alfombrados de Londres. El nombre de los MacLeod, otrora símbolo de honor y resistencia, era ahora tema de cuchicheos y cartas selladas con lacre rojo. Isobel lo sintió primero en las miradas esquivas de las damas durante la misa dominical, donde antes encontraba sonrisas discretas y palabras cordiales, ahora solo hallaba silencio y gestos de desaprobación. Al salir, la señora Mackinnon, siempre tan afable, la abordó con frialdad. Espero que encuentres la forma de enmendar esta situación, Isobel. La familia MacLeod siempre fue ejemplo en la región, pero dejó la frase inconclusa, el reproche flotando en el aire.
Los días siguientes fueron un desfile de visitas breves y cartas llenas de excusas. La familia de Isobel, sentados alrededor de la mesa, apenas probaban bocado. El padre, con el rostro desencajado, leía en voz alta la última misiva de un antiguo socio en Edimburgo. Nos tememos que, dadas las circunstancias, debemos posponer cualquier trato futuro hasta que la reputación de vuestra casa sea restituida. La señora MacLeod dejó caer el tenedor con un suspiro ahogado. Nos están dando la espalda, Isobel. Todo por esa inglesa y por tu obstinación en protegerla. Isobel bajó la mirada, la culpa y la rabia luchando dentro de ella. Sabía que la hostilidad no era solo por Eleanor, sino también por la cercanía entre Alastair y ella misma. Una cercanía que ahora era vista bajo una luz sospechosa. Mientras tanto, Lord Ashcombe intensificaba su campaña de desprestigio. Se sabía que había enviado cartas a varios clanes y familias influyentes, describiendo la retención de su hija como un acto de barbarie y falta de honor. Sir Reginald, herido en su orgullo y en su vanidad, se sumó al juego, dejando caer insinuaciones venenosas en cada conversación que mantenía, buscando aliados para su venganza personal. En el castillo, los días se deslizaban entre el susurro de los rumores y la tensión de lo prohibido. Eleanor y Alastair se veían con mayor frecuencia, sus encuentros cargados de una electricidad peligrosa. Isobel trataba de mantener la distancia, ocupándose de la administración de la casa y evitando los lugares donde pudiese cruzarse con la pareja. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el crepitar del fuego llenaba la biblioteca, Isobel entró en busca de un libro para su madre. La estancia estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz titilante de las velas. No esperaba encontrar a nadie, pero escuchó voces bajas, la risa contenida de Eleanor y el tono grave de Alastair. Se detuvo en seco, oculta tras la puerta entreabierta. Observó, sin quererlo, cómo Alastair tomaba la mano de Eleanor, acercándose hasta que sus rostros apenas se separaban. Eleanor murmuró algo, una confesión apenas audible, y él, como si no pudiera resistirse más, inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso breve, robado, pero cargado de toda la pasión y el peligro que habían contenido durante semanas. Isobel se apartó con el corazón en un puño, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió al pasillo, conteniendo las lágrimas, y subió a su cuarto sin ser vista. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. El dolor era intenso, pero también lo era la certeza. Ya no podía seguir allí, ni como amiga, ni como testigo de un amor que la excluía. Al anochecer, mientras la casa cenaba en silencio, Isobel anunció su decisión de marcharse por una temporada. Necesito tiempo para pensar, para que las aguas se calmen, dijo, evitando la mirada de Eleanor. La señora MacLeod aceptó con resignación, aunque en sus ojos brillaba una chispa de esperanza, ante la posibilidad de que su hija pudiera salvar, aunque fuera en parte, la reputación familiar. Mientras tanto, el escándalo seguía creciendo más allá de las murallas del castillo. Llegaron noticias de que un periódico de Edimburgo preparaba un artículo sensacionalista sobre el caso de Lady Eleanor Ashcombe y su secuestro en tierras salvajes. Las cartas de Lord Ashcombe se volvieron más agresivas y algunos aliados de los MacLeod comenzaron a distanciarse abiertamente. Sir Reginald, cada vez más aislado y humillado por el rechazo de Eleanor, tramaba en la sombra. Una noche, lo sorprendieron hablando con un desconocido en la posada del pueblo, voz baja y gestos airados. No permitiré que me ridiculicen más, susurró, apretando los dientes. Si no puedo tenerla, al menos me aseguraré de que todos paguen por este insulto. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera de amenaza inminente. Alastair, dividido entre el deber hacia su clan y los sentimientos que lo unían a Eleanor, se volvió más reservado. Eleanor, por su parte, vivía en un estado de ansiedad constante.
sabiendo que su amor por Alastair no solo la ponía en peligro a ella, sino también a todos los que la habían protegido. Isobel, lejos del castillo, encontró refugio en la casa de una tía en el norte. Allí, entre cartas sin responder y noches en vela, intentó recomponer su corazón. Pero el eco del escándalo la seguía dondequiera que iba, y cada vez que escuchaba el apellido MacLeod en una conversación, sentía cómo el dolor la traspasaba de nuevo. Una tarde, recibió una carta de Eleanor. «Perdóname, Isobel, no quise herirte. Ojalá todo hubiera sido distinto. Te extraño más de lo que puedo decir». Isobel leyó la carta varias veces, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Sabía que el regreso no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar. Pero también sabía que el destino de todos estaba aún por decidirse y que el mayor peligro acechaba justo cuando la esperanza parecía más frágil. El viento del norte traía consigo rumores de nuevos desafíos, y el siguiente movimiento de Lord Ashcombe y Sir Reginald podía cambiarlo todo. La batalla por el honor, el amor y la libertad apenas había comenzado. La luna llena se alzaba sobre las torres del castillo de los McGray, tiñendo de plata los jardines y las almenas. Las antorchas iluminaban la entrada principal y el aire vibraba con la promesa de un evento inusual. Un gran baile, anunciado días atrás como gesto de reconciliación y esperanza, tras semanas de rumores y hostilidades. Carrozas y jinetes llegaban desde las aldeas cercanas y hasta de Edimburgo. Los nombres más antiguos de la región se mezclaban con forasteros y con la incómoda presencia de algunos ingleses. En el salón principal, los músicos afinaban sus instrumentos, mientras las damas, envueltas en sedas y tules, reían nerviosas y los caballeros intercambiaban miradas cargadas de recelos. Isobel, en un vestido azul celeste que su madre había ajustado para la ocasión, descendió por la escalera de mármol, los latidos de su corazón acompasados por la música y la tensión del ambiente. Sabía que todas las miradas se posaban sobre ella, unas con lástima, otras con un juicio apenas disimulado. A su lado, Eleanor avanzaba con la frente alta, su elegancia inglesa intacta, aunque su rostro mostraba señales de fatiga. Alastair, impecable en su uniforme de gala, saludaba a los invitados con cordialidad distante, el ceño apenas relajado por la cortesía. Las primeras danzas se sucedieron con la precisión de un ritual. Isobel giró en brazos de Duncan Fraser, un joven terrateniente de buena familia que su madre consideraba un partido ideal. Duncan era amable, de risa franca, pero sus palabras parecían caer en un pozo vacío dentro de Isobel. «Me alegra verte de nuevo, Isobel», dijo él, sonriendo. «La última vez que bailamos fue en la fiesta de los Campbell. ¿Recuerdas?» «Sí, lo recuerdo», respondió ella, esforzándose en mantener la sonrisa. «Espero que esta noche sea un nuevo comienzo para todos», insistió Duncan, apretando suavemente su mano. «Aún se puede reparar lo perdido». Isobel asintió, pero su mirada volaba hacia el otro extremo del salón, donde Eleanor y Alastair permanecían separados, rodeados de invitados. Sus movimientos eran medidos, sus palabras comedidas. El Laird apenas intercambiaba frases cortas con Eleanor, quien respondía con la misma frialdad. La distancia entre ellos era tan evidente que muchos la comentaban en voz baja. «¿Vais a pedirle el siguiente baile a Lady Eleanor Duncan?», preguntó Isobel con fingida ligereza. «Me temo que no. Esta noche parece más inaccesible que nunca», respondió él, con una sonrisa resignada. «Dicen que su corazón está lejos de aquí». Isobel apartó la mirada, incapaz de fingir más. Cuando la música cesó, agradeció a Duncan y se retiró hacia una de las galerías, donde el bullicio del salón llegaba atenuado. Allí, apoyada en una columna, trató de calmar el dolor sordo que crecía en su pecho. No pasó mucho tiempo antes de que la calma se quebrara. Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Sir Reginald Fairfax, impecablemente vestido y con una expresión de acero, cruzó el salón hasta detenerse frente a Alastair.
El Laird lo miró con una mezcla de cansancio y alerta. «Señor McRae», anunció Sir Reginald en voz alta, atrayendo la atención de todos. «He tolerado demasiadas afrentas bajo este techo. Esta noche exijo satisfacción por el daño causado a mi honor y al de Lady Eleanor». El silencio cayó como un manto sobre el salón. Alastair sostuvo la mirada de Sir Reginald. «¿Qué pretende, Sir?», preguntó con frialdad. «Le desafío a un duelo», declaró Reginald. Al amanecer, en los jardines del castillo, como dictan las reglas del honor entre caballeros, un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos hombres asintieron con gravedad, otros cuchichearon escandalizados. Eleanor palideció, aferrándose al respaldo de una silla. Isobel, que había presenciado la escena desde la galería, sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Alastair, sereno pero tenso, respondió: «Acepto el desafío, aunque lo hago bajo protesta. No es costumbre de esta tierra resolver disputas con sangre, pero defenderé mi nombre y el de quienes están bajo mi protección». Sir Reginald inclinó la cabeza, satisfecho, y se retiró entre los murmullos. El rumor del duelo se propagó como pólvora. En los pasillos y el jardín, pequeños grupos discutían en voz baja. Los criados corrían de un lado a otro, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una excitación casi morbosa. La señora MacLeod abordó a Isobel, temblando. «Esto es una locura, hija. Si Alastair muere, todo estará perdido. Y si mata a ese inglés, la venganza será peor aún». Isobel abrazó a su madre, sintiendo el vértigo de la impotencia. Mientras tanto, Eleanor se refugió en una habitación apartada. Isobel la encontró allí, temblando. «No puedo permitir que esto ocurra», susurró Eleanor, los ojos llenos de lágrimas. «Todo esto es culpa mía. Si algo le sucede a Alastair, jamás me lo perdonaré». «No es tu culpa», replicó Isobel, arrodillándose junto a ella. «Es el orgullo de hombres que no entienden lo que realmente importa». «¿Y si interviniéramos?», preguntó Eleanor, la voz trémula. «¿Si les suplicáramos que desistieran?». Isobel negó con la cabeza. «El orgullo no se vence con súplicas». «Pero tal vez», se interrumpió, una idea germinando en su mente. «Tal vez podamos impedir que el duelo suceda. O al menos asegurarnos de que nadie salga herido». Eleanor la miró, esperanzada y asustada al mismo tiempo. «¿Qué harás?». Isobel se incorporó, el rostro decidido. «Aún no lo sé, pero no pienso quedarme de brazos cruzados». La velada continuó, pero la alegría había desaparecido. Nadie bailaba ya. Las conversaciones giraban en torno al duelo, al escándalo, al peligro que amenazaba con arrasar lo poco que quedaba de paz en la región. Duncan Fraser se acercó a Isobel y la tomó del brazo. «Dejadme ayudaros, Isobel. Sea lo que planeéis, no podéis hacerlo sola». Ella vaciló, luego asintió. «Gracias, Duncan. Quizá te necesite esta noche». En una esquina oscura, Lord Ashcombe y Sir Reginald conversaban en voz baja, satisfechos. Para ellos, el duelo era la culminación de sus maniobras, la manera de recuperar el control y la reputación perdida. Pero en el corazón del castillo, mientras la última vela se consumía y las sombras se alargaban, Isobel tramaba un plan desesperado. El destino de Alastair, de Eleanor y de toda la familia MacLeod dependía de lo que sucediera al amanecer. Y mientras la noche avanzaba, todos sabían que el siguiente alba podría traer consigo la ruina o la redención. El alba se alzó gris y tensa sobre los jardines del castillo de los McRae, cubriendo el césped de rocío y promesas rotas. El aire estaba helado, cargado de presagios, y el silencio era tan denso que hasta los pájaros parecían respetar la gravedad de la hora. Isobel, envuelta en una capa oscura, se deslizó entre los arbustos junto a Eleanor, ambas con el corazón encogido y la respiración contenida. «¿Estás segura de que debemos estar aquí?», susurró Eleanor, las manos temblorosas bajo la tela. «No podría soportar no saberlo», respondió Isobel,
apretando su brazo. Si algo ocurre, al menos estaremos cerca. A la distancia, bajo la sombra de los robles centenarios, los hombres aguardaban. Alistair McGray, erguido y sereno, vestía un abrigo oscuro y llevaba el rostro marcado por una determinación férrea. Frente a él, Sir Reginald Fairfax ajustaba los guantes de cuero, la mandíbula apretada y los ojos encendidos de orgullo herido. Lord Ashcombe observaba la escena con el ceño fruncido, flanqueado por varios caballeros ingleses y escoceses. Duncan Fraser, testigo de Alistair y amigo de Isobel, lanzaba miradas nerviosas hacia los matorrales, como si sospechara la presencia de las jóvenes. El duelo, aunque prohibido por la ley, era un ritual que nadie se atrevía a interrumpir. Un sirviente presentó las pistolas, pero los duelistas las rechazaron. Sería con espadas, como correspondía a la vieja tradición. Que la honra quede satisfecha, declaró Alistair, su voz grave resonando en el silencio. Los contendientes se saludaron apenas, los sables centelleando a la luz incierta del amanecer. El combate comenzó con movimientos precisos, la hoja de Reginald buscando la apertura con agresividad. Alistair, más defensivo, esquivaba con destreza, sus músculos tensos y el sudor perlándole la frente. Eleanor se llevó la mano a la boca, reprimiendo un grito. Isobel, con el corazón en vilo, apenas respiraba. El choque del acero contra el acero llenaba el aire de chispas y peligro. Reginald atacó con furia, guiado por la humillación y el deseo de venganza, pero Alistair se mantuvo firme, midiendo cada movimiento. Durante largos minutos, el duelo pareció un juego de espejos, un baile mortal sin vencedor claro. Finalmente, un giro inesperado. Reginald lanzó una estocada desesperada, y Alistair, en un gesto hábil pero arriesgado, desvió el golpe y contraatacó. El inglés tropezó y cayó de rodillas, la espada de Alistair apuntando a su cuello. Un hilo de sangre corría por el antebrazo del Laird, herido pero erguido. «Acaba conmigo, si tienes valor», escupió Reginald, la voz rota por la rabia. Alistair bajó la espada, la respiración agitada. «No soy un asesino. Mi honor está limpio. Tu vida no me pertenece». El silencio que siguió fue absoluto. Los presentes intercambiaron miradas de asombro y respeto. Lord Ashcombe, viendo la dignidad y el autocontrol de Alistair, comprendió que el apoyo del pueblo y hasta de muchos forasteros estaba del lado del Laird. Reginald, humillado y derrotado, recogió su espada y se alejó tambaleante, sin mirar a nadie. Lord Ashcombe se aproximó a Alistair y tras un tenso instante, habló en voz baja. «No busco más derramamiento de sangre. Quizá podamos hablar por el bien de todos». La noticia del duelo y del gesto magnánimo de Alistair se propagó con rapidez. Los criados murmuraban historias de valentía y honor, y algunos de los antiguos detractores comenzaron a reconsiderar sus juicios. El pueblo, que había observado con recelo los movimientos del Laird, ahora lo miraba con admiración renovada. Isobel y Eleanor, ocultas aún entre los arbustos, se abrazaron en silencio, temblando de alivio y miedo. «Está vivo», sollozó Eleanor, las lágrimas surcando sus mejillas. «Y tú también», susurró Isobel, con una mezcla de alegría y tristeza. Ahora todo puede cambiar. Más tarde, cuando las heridas fueron vendadas y los ánimos se serenaron, Eleanor buscó a Alistair en la galería del castillo. Él, aún pálido pero firme, la recibió con una mirada intensa. «No permitiré que nada ni nadie te obligue a hacer lo que no deseas», dijo él. «Pero sé que tu futuro sigue siendo incierto». Eleanor bajó la cabeza, luchando contra la emoción. «No puedo pedirte que lo arriesgues todo por mí. Quizás sea mejor regresar a Inglaterra y enfrentar mi destino». Alistair tomó su mano entre las suyas. «Solo tú puedes decidirlo, Eleanor. Pero pase lo que pase, siempre tendrás mi respeto. Y algo más». Ella asintió, conmovida pero asustada ante la magnitud de la elección.
Mientras tanto, Isobel vagaba sola por los jardines, debatiéndose entre el alivio y la punzada de dolor que aún sentía al pensar en Alastair y Eleanor juntos. Fue entonces cuando encontró a Eleanor sentada en un banco, la mirada perdida en el horizonte. ¿Vas a marcharte?, preguntó Isobel, sentándose a su lado. No lo sé. Tengo miedo. Si me quedo, arriesgo todo. Si me voy, renuncio a lo único real que he sentido jamás. Isobel respiró hondo, el viento fresco despeinando su cabello. Yo también he tenido miedo. Miedo a perder a mi familia, a ser rechazada, a amar sin ser correspondida. Pero he aprendido algo, Eleanor. El miedo es peor que cualquier escándalo. No dejes que te arrebate la vida que deseas. Eleanor la miró, sorprendida por la firmeza de su amiga. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Seguiré adelante, respondió Isobel, sonriendo con tristeza. Sea cual sea el camino que elijas, lucharé para que seas feliz. No debemos dejar que otros decidan por nosotras. Un rayo de sol cruzó las nubes, iluminando por un instante los rostros de ambas. Eleanor, reconfortada, apretó la mano de Isobel. Gracias. No sé qué habría sido de mí sin ti. Los ecos del duelo seguían resonando en los pasillos y en los corazones, pero algo fundamental había cambiado. Lord Ashcombe, ante la evidencia del apoyo popular a Alastair y la dignidad de su hija, accedió a sentarse a negociar, dejando de lado, al menos por ahora, las amenazas y los reproches. El futuro era incierto, las heridas aún abiertas, pero el amanecer traía consigo la promesa de una elección. Y mientras el sol ascendía sobre los riscos, Isobel, Eleanor y Alastair se encontraban en la encrucijada de sus destinos, listos para afrontar el siguiente desafío. Porque la batalla por la felicidad y por el derecho a decidir su propio destino apenas había comenzado. Las nubes bajas cubrían la costa escocesa, grises y densas, como si quisieran aplastar bajo su peso los últimos vestigios de esperanza en la casa de los MacLeod. El nombre de la familia, antaño símbolo de dignidad y respeto, era ahora objeto de murmuraciones y miradas esquivas en cada esquina del pueblo y en los salones perfumados de las mansiones vecinas. Isobel cruzaba la plaza del mercado con el mentón en alto, pero sentía en la piel el aguijón de cada susurro. Donde antes encontraba saludos y sonrisas, ahora solo hallaba silencio o gestos de desaprobación. Las mujeres apartaban a sus hijos y las amigas de la infancia la ignoraban, como si su lealtad a Eleanor fuese una mancha indeleble. El carnicero, que siempre le reservaba los mejores cortes, la atendió con frialdad, apenas murmurando el precio antes de volverle la espalda. Al regresar a casa, la tensión era aún más palpable. Su madre la recibió en la entrada, los labios apretados y las manos crispadas sobre el delantal. ¿Lo ves? Ya ni siquiera nos saludan en la iglesia, susurró, sin poder ocultar la rabia. Tu padre ha perdido su puesto en el consejo del pueblo. Los Mackinnon han dejado de enviarnos invitaciones, y tu hermano menor es el hazmerreír de los muchachos en la escuela. ¿Por qué insistes en arruinar todo lo que queda de nuestro nombre? Isobel dejó la cesta sobre la mesa, luchando por mantener la voz firme. No he hecho nada malo, madre. Solo he sido leal a una amiga que necesitaba ayuda. Una inglesa que ha puesto a todo el mundo en tu contra, replicó la señora MacLeod, al borde de las lágrimas. ¿No ves que no te queda nadie? Isobel no respondió. Subió las escaleras, sintiendo el peso de la soledad como un abrigo mojado. En su habitación, la ventana daba al mar embravecido, y durante un largo rato solo escuchó el rugido de las olas y el latido doloroso de su propio corazón. Mientras tanto, el castillo de los McRae bullía con rumores y visitas inesperadas. Eleanor, cada vez más decidida, parecía ajena al escándalo que la rodeaba. Caminaba por los pasillos con la frente alta, ignorando los cuchicheos y las miradas de soslayo. Alastair, por su parte,
Había endurecido sus gestos. El deber hacia su clan y la presión de los ancianos recaían sobre sus hombros como una armadura de hierro. Una tarde, tras una cena especialmente tensa, Eleanor se levantó en el salón principal, donde se encontraban reunidos varios miembros del clan McRae, algunos vecinos y unos pocos forasteros. Su vestido azul resplandecía bajo la luz de las lámparas, y su voz, al principio temblorosa, se fue afirmando con cada palabra. Sé que mi presencia aquí ha causado dificultades y escándalo, declaró, mirando a cada uno de los presentes. Sé que muchos consideran que debería regresar a Inglaterra y aceptar el destino que otros han elegido para mí, pero no lo haré. He encontrado en estas tierras algo que no conocí jamás en mi país: amor verdadero. Volvió la mirada hacia Alastair, que permanecía inmóvil, el rostro tenso. Amo a Alastair McRae, y no me avergüenzo de decirlo ante todos. Un murmullo de asombro, seguido por un silencio escandalizado, recorrió la sala. Algunos rostros palidecieron, otros mostraron abierta hostilidad. Lord Ashcombe se puso de pie de un salto, los ojos llameando de furia. «Basta, Eleanor, no toleraré más esta humillación». Pero Eleanor no cedió. Solo dirigió una mirada serena a su padre, luego a Alastair, cuya expresión era un torbellino de emociones: orgullo, miedo, deseo y la pesada sombra del deber. El laird se alzó, enfrentando al consejo de ancianos de su clan. El más viejo de ellos habló con voz grave. ¿Vas a poner a una inglesa por encima de la sangre y la tradición de los McRae? El silencio se hizo aún más denso. Alastair miró a Eleanor, luego a los suyos. Por un momento, la sala entera contuvo la respiración. «No deseo traicionar a mi clan», dijo finalmente, la voz áspera de emoción. «Pero tampoco puedo negar lo que siento. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, sean cuales sean». La sala estalló en voces encontradas. Algunos exigieron la expulsión de Eleanor. Otros pidieron que Alastair renunciara al liderazgo. El escándalo era total. En medio del caos, Isobel, que había llegado acompañada de Duncan Fraser para la velada, observaba la escena desde un rincón. Su corazón se debatía entre la admiración por el coraje de Eleanor y la preocupación por el futuro de todos. Duncan, que había permanecido a su lado, le ofreció un pañuelo cuando vio el brillo de lágrimas en sus ojos. «No mereces este castigo», susurró él, con suavidad. «Has hecho lo que nadie más se atrevió a hacer». Isobel lo miró, sorprendida por la sinceridad de su voz. «He perdido todo, Duncan. Mi familia, mis amigos, ya no sé quién soy». Él tomó su mano, cálida y fuerte. «No estás sola. Yo también sé lo que es perder, lo que es que te miren como si fueras un extraño en tu propia tierra». El contacto entre ambos fue breve, pero en esa soledad compartida nació un tímido consuelo. Durante la velada, se buscaron con la mirada, compartiendo silencios y gestos que solo los que han sufrido entienden. Esa misma noche, tras la declaración de Eleanor, Lord Ashcombe anunció en voz alta su intención de llevarse a su hija por la fuerza, si era necesario. El clan McRae se retiró a deliberar, y la tensión era tan espesa que bastaba con un suspiro para romperla. Isobel, incapaz de soportar el encierro del salón, salió a los jardines. Duncan la siguió, caminando en silencio a su lado. Juntos recorrieron los senderos bajo la luz de la luna, compartiendo recuerdos de una vida que parecía cada vez más lejana. «¿Alguna vez pensaste en marcharte, dejarlo todo atrás?», preguntó Duncan, mirando el horizonte. «A veces sueño con ello», admitió Isobel, «pero no puedo abandonar a mi familia. Incluso ahora, cuando me rechazan, siguen siendo mi hogar». Duncan asintió, comprendiendo. «Quizá no podamos elegir de dónde venimos, pero sí a quién le damos nuestro corazón». Isobel sonrió, agradecida por sus palabras. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la entendía de verdad. Dentro del castillo, la decisión de Alastair aún pendía de un hilo. Los ancianos discutían acaloradamente,
y la presión para que eligiera entre su amor y su deber era insoportable. Alastair, solo en su despacho, repasaba una y otra vez las palabras de Eleanor, el peso de las generaciones sobre sus hombros. Al amanecer, la noticia se había extendido por toda la región. Eleanor Ashcombe había declarado públicamente su amor por el Laird, y los MacLeod quedaban aún más aislados. La casa de Isobel fue blanco de nuevas habladurías. Algunos vecinos cruzaban la calle para evitar encontrarse con ella, mientras que otros, movidos por la curiosidad o la compasión, le enviaban palabras de aliento en voz baja. En ese clima enrarecido, Isobel encontró en Duncan un apoyo inesperado. Paseaban juntos por los campos, compartían tareas en la granja de los Fraser y, poco a poco, la herida de la soledad comenzó a sanar. Cada conversación, cada silencio compartido, tejía entre ellos un lazo discreto, pero cada vez más fuerte. «Gracias por no darme la espalda», dijo Isobel una tarde mientras recogían manzanas. «No sé qué haría sin ti». Duncan le sonrió, su mirada clara y sincera. «Tal vez el mundo no entienda tu lealtad, pero yo sí. Y algún día, cuando todo esto pase, verán que fuiste la más valiente de todos». Las palabras de Duncan fueron un bálsamo, y aunque Isobel aún sentía nostalgia y dolor, también percibía un destello de esperanza. Al caer la noche, la familia MacLeod se reunió alrededor del fuego. Su padre, cansado y vencido, le habló en voz baja. «Quizá no te comprendo, hija, pero eres una MacLeod, y eso significa que debes mantenerte firme, aunque el mundo se vuelva en tu contra». Isobel asintió, abrazando a su padre con ternura. Sabía que el precio de la lealtad era alto, pero el de la traición lo era aún más. En el castillo, Eleanor y Alastair permanecían juntos en la galería, conscientes de que la siguiente decisión determinaría no solo su futuro, sino el de todos los que los rodeaban. Isobel, observando desde la distancia, comprendió que el verdadero coraje no era desafiar a la sociedad, sino atreverse a elegir la felicidad, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras el viento traía consigo rumores de cambios y nuevas alianzas, Isobel y Duncan, unidos por la adversidad y el consuelo mutuo, miraban hacia adelante, listos para enfrentar lo que el destino les deparara. El desenlace de sus historias se acercaba, y cada corazón en la costa escocesa latía con la esperanza y el temor de lo que aún estaba por venir. El viento que soplaba desde el mar, cargado de sal y promesas, parecía barrer los últimos vestigios de la tormenta que durante semanas había sacudido la vida en la costa occidental de Escocia. El castillo de los MacRae, encaramado en lo alto de los acantilados, despertaba a una mañana distinta, una en la que el destino de todos pendía de una sola decisión. Alastair MacRae recorrió el gran salón con paso firme, el rostro sereno, pero el corazón latiendo como nunca. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre el peso de los siglos y la claridad de su propio deseo. Cuando por fin cruzó el umbral del salón, su mirada se dirigió primero a Eleanor, que lo esperaba junto a la ventana, y luego a Lord Ashcombe, erguido y vigilante, rodeado de la sombra de la vieja Inglaterra. El clan MacRae y algunos vecinos se hallaban presentes, convocados por la extraña calma que sigue a los grandes acontecimientos. Isobel, sentada junto a Duncan, observaba la escena con el alma dividida entre el amor perdido y la esperanza de un nuevo comienzo. Su familia, aún tensa, se mantenía en un segundo plano, sabiendo que cualquier movimiento podía significar la diferencia entre la ruina y la redención. Alastair se adelantó, deteniéndose frente a Eleanor. La sala contuvo el aliento. El Laird se volvió hacia Lord Ashcombe y con voz grave y clara, habló para todos. Durante generaciones, los MacRae han defendido estas tierras, su honor y sus costumbres, pero también han sabido cuándo es tiempo de avanzar. Hoy pido la mano de vuestra hija, Lord Ashcombe.
no solo por amor, sino porque creo que juntos podemos unir lo mejor de Escocia y de Inglaterra, forjando una alianza nueva, basada en el respeto y el afecto verdadero. Eleanor alzó la cabeza, los ojos brillantes de emoción. Lord Ashcombe, tenso, apretó los labios, midiendo las miradas de los presentes y el peso de la determinación en su hija. El silencio se hizo espeso, hasta que el inglés, vencido por la evidencia de la admiración general por Alastair y la terquedad de Eleanor, cedió con un leve gesto. «No es el futuro que imaginé para mi hija», dijo en voz baja, pero firme. «Pero veo que ni el deber ni el miedo detendrán este sentimiento. Si mi consentimiento puede asegurar la paz y la felicidad de Eleanor, lo concedo». Un suspiro de alivio recorrió la sala. Eleanor, contenida hasta ese instante, se lanzó a los brazos de Alastair, sin reparar en las miradas escandalizadas que aún persistían. El Laird la abrazó con ternura, la promesa de una vida compartida sellada en el brillo de sus ojos. Isobel, desde su asiento, sintió cómo la nostalgia y la herida se mezclaban con un inesperado alivio. Había luchado por mantener la cabeza fría, por no dejarse arrastrar por la amargura, pero ahora, al ver la felicidad genuina de su amiga, comprendió que era tiempo de soltar el pasado. Duncan, que no se había separado de ella durante los días de mayor tensión, se inclinó hacia Isobel, hablándole en voz baja. «Sé que tu corazón ha sufrido, Isobel, pero también sé que eres la mujer más fuerte y noble que he conocido. Si estás dispuesta, me gustaría caminar a tu lado, buscar juntos un destino propio». Isobel lo miró, los ojos humedecidos, y asintió con una sonrisa sincera. «He aprendido que el amor no siempre es el que imaginamos, Duncan, pero sí el que elegimos. Acepto tu propuesta. Quiero descubrir contigo qué nos depara el futuro». El acuerdo entre ambas parejas, tan diferente y sin embargo tan similar en su esencia, fue recibido con una mezcla de sorpresa y alivio entre los presentes. Lentamente, el pueblo comenzó a mirar a Eleanor con otros ojos. Las mujeres del mercado, que hasta hacía poco la rechazaban, se acercaron con curiosidad y, en algunos casos, con una tímida simpatía. Los hombres, al ver que Alastair no había cedido ni a la presión ni a la violencia, reconocieron en él la fuerza de un líder capaz de unir, no solo de vencer. En los días siguientes, la noticia del compromiso se extendió por la región. El castillo se llenó de preparativos, de flores y canciones, de manos nerviosas y sonrisas furtivas. Lord Ashcombe, aunque aún reticente, permaneció en Escocia el tiempo suficiente para asegurarse de que la unión sería respetada y aceptada. Poco a poco, incluso los ancianos del clan, tan fieles a las tradiciones, empezaron a reconocer que el coraje de Alastair había salvado algo más que el honor. Había abierto la puerta a una nueva era. Isobel y Duncan, lejos del bullicio de la corte, paseaban por los campos dorados, hablando de proyectos sencillos. Una casa propia, niños corriendo entre los manzanos, tardes de invierno junto al fuego. La herida de la exclusión social no desaparecía del todo, pero el cariño y el respeto mutuo eran bálsamo suficiente. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar dulces para la celebración, Isobel la encontró observándola en silencio. La señora MacLeod, que tanto había sufrido por la obstinación de su hija, le tomó la mano con ternura. «Quizá no te entiendo siempre, hija mía, pero veo que has encontrado tu camino. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir». Isobel sonrió, sintiendo al fin que la reconciliación con su familia era posible. El día de la ceremonia, el pueblo entero se congregó en la iglesia de piedra junto al mar. Eleanor, radiante en un vestido sencillo, caminó hacia Alastair entre el murmullo de bendiciones y el perfume de brezo y rosas. Isobel, con Duncan a su lado, fue la primera en abrazarla tras los votos. «Te deseo toda la felicidad del mundo», susurró Isobel, apretando con fuerza las manos de su amiga. «Has luchado por tu destino, y ahora te pertenece». Eleanor, con lágrimas de alegría, la besó en la mejilla. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Al salir de la iglesia, el sol brillaba sobre las cabezas de los invitados y el mar resplandecía en la distancia.
Los rostros antes hostiles se suavizaban y las risas comenzaban a llenar el aire. Eleanor, por fin, era aceptada, no solo como la esposa del Laird, sino como parte de la comunidad que tanto le había costado conquistar. Isobel y Duncan caminaron juntos hacia el banquete, sabiendo que el futuro era incierto, pero también suyo para forjarlo. El eco de la campana, el canto de las olas y la promesa de una nueva vida los acompañaban, pero aún quedaban secretos por descubrir y desafíos por afrontar. El destino de Isobel, de Eleanor y de toda la costa escocesa estaba lejos de resolverse del todo, y en el horizonte la vida aguardaba con nuevos retos y promesas por cumplir. El sol de primavera bañaba los riscos de la costa escocesa, pintando de oro las viejas piedras del castillo de los McRae y tiñendo de esperanza los corazones de quienes, durante meses, solo habían conocido incertidumbre y temor. Era un día como ningún otro, un día de bodas, de promesas y de reconciliación, en el que el pasado y el futuro se fundían bajo la mirada atenta del mar. En el gran salón del castillo, los tapices ondeaban suavemente por la brisa que se colaba por las ventanas abiertas. Eleanor, envuelta en un vestido de seda marfil, recorría los pasillos con una serenidad nueva. Junto a ella, Alastair lucía el tartán de su clan, con el porte de quien ha vencido no solo a sus enemigos, sino también a los fantasmas de la tradición. La ceremonia fue solemne y sencilla, presidida por el anciano párroco del pueblo, cuyos rezos parecían elevarse hasta perderse en el azul infinito del cielo. ¿Prometes, Alastair McRae, honrar y proteger a Eleanor, sea cual sea el destino que os depare esta tierra? Preguntó el párroco, su voz grave resonando en las paredes de piedra. Lo prometo, ante Dios y ante todos los aquí presentes, respondió Alastair, apretando la mano de Eleanor, que sonrió con lágrimas en los ojos. Eleanor, con voz firme y clara, selló su voto. Prometo amar y luchar a tu lado, sin importar la tempestad ni el juicio de los hombres. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Los miembros de ambos clanes, reunidos bajo el mismo techo, intercambiaron miradas cautas, pero poco a poco las sonrisas fueron reemplazando a los recelos. Lord Ashcombe, rígido al principio, se permitió un leve asentimiento de aprobación, mientras la señora MacLeod, emocionada, tomaba la mano de su marido, en silencio. El banquete fue un mosaico de acentos y costumbres. Ingleses y escoceses probaron los platos del otro, y las risas, al principio nerviosas, terminaron mezclándose en una única melodía de celebración. Los músicos alternaron melodías de las Highlands con valses londinenses, y los niños corretearon entre las mesas, ajenos al peso de la historia. Pero no era el único enlace que sellaría aquel día una nueva era. En la pequeña capilla del pueblo, sencilla y perfumada de brezo, Isobel se preparaba para su propia boda. El vestido era modesto, de lino blanco, y el ramo de flores silvestres había sido recogido al amanecer por Duncan. El joven la esperaba en el altar, con los ojos llenos de ternura y gratitud. Mientras el párroco pronunciaba las bendiciones, Isobel miró a su alrededor. Allí estaban sus padres, con el orgullo y la emoción bailando en sus miradas, y también algunos vecinos que, tras tantas dudas y rumores, habían regresado para honrar a la hija pródiga. Duncan tomó su mano, cálida y fuerte, y los votos que intercambiaron fueron sencillos, pero más verdaderos que cualquier juramento grabado en piedra. Prometo caminar a tu lado y compartir contigo la carga y la dicha de cada día, susurró Duncan. Prometo ser tu compañera, tu refugio y tu amiga, respondió Isobel, sintiendo por fin que las palabras y el corazón marchaban al mismo compás. Al salir de la capilla, el pueblo se unió en una pequeña fiesta. No hubo lujos, pero sí canciones, abrazos y una paz que era más valiosa que cualquier fortuna. Los Fraser y los MacLeod, antaño distantes, compartieron historias y brindis, como si la adversidad los hubiese unido más allá de la sangre.
Esa tarde, cuando el bullicio del banquete en el castillo se mezclaba con las risas de la fiesta en el pueblo, Eleanor y Alastair recorrieron juntos los jardines, lejos de las miradas curiosas. Eleanor se detuvo bajo un rosal en flor y tomó la mano de su esposo. ¿Crees que podremos superar todo lo que queda por venir?, preguntó, la voz cargada de esperanza y temor. Alastair la miró con ternura. Lo haremos juntos, Eleanor. Prometo que cada decisión será por el bien de esta tierra y de nuestra gente. Los McGray y los Ashcombe, Escocia e Inglaterra. Juntos somos más fuertes. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde su llegada sintió que aquel era, al fin, su verdadero hogar. Mientras tanto, Isobel se apartó un instante de la celebración en la plaza. Caminó hasta el acantilado, donde el viento salado le despeinaba el cabello y el mar susurraba antiguas canciones. Duncan la alcanzó y, en silencio, la rodeó con sus brazos. ¿Te arrepientes de algo, Isobel?, preguntó con suavidad. Ella sonrió, mirando el horizonte donde el cielo besaba el océano. No, ahora sé que el amor verdadero no siempre es posesión. A veces es dejar ir, aceptar y encontrar la paz en uno mismo. He aprendido a querer sin ataduras, y eso me hace libre. Duncan la besó en la frente, y ambos se quedaron allí, en comunión silenciosa con el paisaje que los había visto crecer, sufrir y renacer. La noche cayó sobre la costa, y en el castillo las velas seguían encendidas. Las familias, al principio tan tensas y separadas, comenzaron a mezclarse, buscando la reconciliación en cada brindis, en cada baile compartido. Los niños, hijos de dos mundos, tejían nuevos lazos, ajenos a las antiguas heridas. Eleanor y Alastair, desde la galería, contemplaron el mar y la tierra, sabiendo que el trabajo apenas comenzaba, pero que ahora lo enfrentarían como uno solo. Isobel, en paz consigo misma, supo que había cerrado un ciclo. Miró una última vez el mar, testigo de secretos y penas, y vio en sus aguas el reflejo de una esperanza renovada. Las costas escocesas, que antaño dividían, eran ahora símbolo de unión y futuro para todos los que allí habían encontrado su destino. Y así, bajo el manto de las estrellas, la vida siguió su curso, entrelazando historias de amor, coraje y redención, mientras el rumor del mar prometía guardar cada secreto y celebrar cada sueño cumplido.